Seguimos en Radio La Pizarra, el programa de Alfredo Serrano Mancilla. Todavía no llegó Alfredo Serrano Mancilla, quizás lo haga en algún momento. Quién sabe, con él nunca se sabe. Le mandamos un gran saludo. Sabemos que las y los oyentes son fanáticos, leales a Alfredo y que nosotros también lo extrañamos, vamos a decirlo todo. Así que ahora vamos a el tema de Mercosur, porque con Leandro y con Crismar yo prendí la tele y vi que Milei había dejado la presidencia y que asumía Lula da Silva. Dije, esto es un sueño, pellizquenme, golpéenme, ¿qué está pasando? Se cumplió, digo, yo pedí tres deseos en mi cumpleaños y dije, bueno, al fin, pero me doy cuenta de que no, que se trataba de otra cosa, se trataba del Mercosur. ¿Cómo fue esta transición tan distópica entre Milei y Lula da Silva al frente de este organismo tan importante, Lean? No, sí, hay que tener en cuenta, en primer lugar, bueno, es una transición, yo diría, más que transición, diría es un vuelco, ¿no? Totalmente distinto porque los dos plantean dos modelos distintos. Uno desprecia abiertamente el Mercosur y las relaciones entre los países miembros, las relaciones comerciales, estrechar los vínculos comerciales entre los países miembros. Y el otro propone más bien todo lo contrario, una visión regional. Estamos hablando de Lula da Silva, protección, aranceles. eh, y también hay que tener en cuenta que Milei a nivel político está bastante solo, está bastante aislado en el Mercosur. Recordemos, levemente acompañado en algunas cuestiones y hasta ahí nomás, porque es un tipo más pragmático. Estamos hablando del presidente de Paraguay, Santiago Peña, no es precisamente un presidente de ultraderecha, sí podríamos decir que es neoliberal, está a favor de ciertas normas, pero también a favor de ciertos consensos que no se tocan y uno de esos grandes consensos es mantener el Mercosur como viene funcionando hasta ahora y profundizar, ¿no?, los lazos comerciales entre esos países. Pero una cosita que me faltaba agregar del bloque pasado tiene que ver con las implicancias que tiene Milei dentro de la política dentro de Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil ahora está siendo muy criticado Lula por no haber tenido una reunión bilateral con Milei, un presidente que se la pasó criticando, se la pasó insultando a Lula, tanto en campaña como ya dentro de incluso siendo ya presidente de Argentina. Y muy pocos recuerdan que en julio del año pasado Milei visitó Brasil en la anterior cumbre del Mercosur y no tuvo una reunión bilateral. Sin embargo sí fue a la CEPAC, a la cumbre conservadora que en ese momento se había realizado en Camboriú, tuvo una reunión con Bolsonaro. Es decir, estamos hablando de Lula, tenía un gesto casi recíproco, ¿no?, con Milei. ¿Para qué va a pedir una reunión bilateral en su país cuando anteriormente el año pasado no la tuvo? Eh, Exactamente. es un gesto de reciprocidad, el de Lula, devolviendo casi con la misma moneda el accionar de Milei en Brasil. Efectivamente, un gesto político. Y querías preguntarles a los dos un poco cuál es la trayectoria, cómo nace este organismo, cuáles fueron los resultados y las consecuencias fundamentalmente económicas que tuvo en estos años, ¿no? Si querés, Cruis. Bueno, a la par de lo que decía Leandro, porque justamente, bueno, sabemos que esta presidencia pro tempore tempore de Milei tenía o respondía a una agenda ideológica bastante clara, ¿no? De abrir los mercados sin ton ni son, con la menor regulación posible, debilitar también esos marcos colectivos de negociación regional, aún a costa no solamente de erosionar su propio mercado interno económico, sino también perder como la capacidad de incidencia internacional como bloque, que no estaba consolidada al interior del Mercosur, pero de alguna manera tampoco ha sido fortalecida, ¿no? Recordemos que este bloque fue fundado hace más de 30 años con el objetivo de fortalecer el comercio regional de América del Sur y bueno, atraviesa una nueva etapa que ha estado, bueno, caracterizada, digamos, por esta última presidencia de Milei, pero que ya arrastraba, digamos, los mismos problemas de siempre. Y hoy vamos a contar un poquito, ¿no?, en datos claves para entender qué es lo que está pasando y por qué algunos analistas como Guillermo Oglietti y Mariana Dondo de la CELAC dicen que Mercosur tiene
mala suerte. Entonces, para recordar, Componente místico, trae mala componente suerte el mística. Mercosur, eso es lo que quieren decir Guillermo Glitti y Mariana Onda. No, 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 vamos a venir Vamos a con ver. datos y les mandamos un gran saludo a los dos compañeros economistas. Así es. Y bueno, como datos económicos que ellos proponen, ¿no? De analizar en esta nota que está publicada en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, trayectoria fallida, oportunidad desaprovechada, ¿no? El tema del Mercosur. Hay una cuestión en la que hacen énfasis y es en el comercio intrazona, digamos, dentro del propio bloque con los países que lo conforman, que está en caída. Dicen que desde el año 2000 al 2024, pues este comercio cayó dramáticamente, las exportaciones, las importaciones. Por ejemplo, Brasil solo comercia con un 7% con los países del bloque. En contraste, Paraguay, ¿no? Depende muchísimo más el 64% de sus exportaciones y el 32% de sus importaciones son con socios del Mercosur. Cuando uno ve la diferencia entre estas dos economías, ¿no? Brasil, que sería la principal de América Latina, y luego Paraguay, que tan pequeña, pues entiendes un poco más. Sí, inclusive es importante este dato que estás brindando porque este organismo, uno de los objetivos que tiene es reforzar un poco el vínculo entre los países a nivel comercial y esto no estaría sucediendo tanto, ¿no? Así es, no estaría sucediendo tanto y además el comercio que sucede, aunque si bien es de muchísima más calidad, está siendo desaprovechado. Guillermo Glietti y Mariana Dondo proponen también en este artículo, ¿no? Un lado positivo porque las exportaciones entre países del bloque ahora tienen un mayor contenido tecnológico, ya no son tanto de materia primas. En datos, un 43% de estas exportaciones son de manufactura media, de alta tecnología, ¿no? Comparado con un solo 15% de ventas en todo el mundo, pero dicen que esto se está desaprovechando. Digamos que el bloque tiene una oportunidad para impulsar un cambio de matriz productiva regional, pero no lo está haciendo. Y esto viene de la mano con otra cosa, Bahía, y es que cómo se compara, digamos, ¿no? El comercio al interior de Mercosur en comparación con otros bloques similares, por ejemplo, no sé, la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio que tienen México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, mientras el Mercosur solo el 10 al 15% del comercio es interno, en la Unión Europea es más del 60%, ¿no? En el TEMEC ronda el 50%. Así que bueno, digamos que esto también revela que el Mercosur está perdiendo una oportunidad de integrarse y de desarrollarse como bloque que viene de la mano, digamos, con lo que quiso lograr Milei durante su presidencia, ¿no? Sus objetivos giraban en torno a firmar un acuerdo con la Unión Europea, pero también flexibilizar el bloque para que cada país negociara libremente sus acuerdos bilaterales. De hecho, una de las cosas que logró se enmarca en una necesidad abierta o una querencia, ¿no? De poder negociar un acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. De todas maneras, hay que decirlo, el Mercosur sigue siendo una herramienta muy valiosa, pero bueno, su potencial está siendo de alguna manera desaprovechado y el problema no es la estructura, sino de conducción política. Así que bueno, como dicen los autores del informe, no es la culpa del martillo, sino que no se sabe clavar. Efectivamente, y esta semana se dio una reunión de cara al Mercosur y esta nueva presidencia. Lean, te quiero preguntar cuáles son las perspectivas de cara a esta nueva gestión del Mercosur. Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que Lula asumió su tercer mandato como presidente de Brasil con una mirada muy geopolítica, ¿no? Es decir, no solamente pensar en reconstruir un Brasil post-Bolsonaro, sino también eh, erigir a Brasil como una potencia geopolítica dentro de la región y también trascendiendo la región. Para eso, Lula da Silva cree que el Mercosur puede cumplir un rol fundamental en los vínculos que puede llegar a tejer comercial y políticamente con los países del BRICS, con los países de la Unión Europea. eh, Tratar de sacar de alguna forma a Sudamérica de ese patio trasero que siempre históricamente significó a nivel de intercambio comercial con Estados Unidos y
Tengamos en cuenta que China es el principal socio comercial de Brasil desde hace mucho tiempo, desde el año 2009, si mal no recuerdo, y que desde que asumió Lula su nueva presidencia, ya se reunió más de 3 o 4 veces con Xi Jinping. Es decir, em, Lula da Silva piensa el Mercosur desde esta visión más multilateral, más pensándolo en términos no solamente de un bloque en el cual todos los países jueguen a su propio juego, sino pensar en actuar de forma como un bloque, ¿no? Es decir, como algo que es una deuda realmente pendiente. Lula da Silva cree que es una deuda pendiente que finalmente el Mercosur actúe como un bloque. Tiene un gran desafío que tiene el otro gigante dentro del bloque Mercosur es un país que ideológicamente está conducido por un líder como Javier Milei, que está en las antípodas de cualquier integración regional. Pero lo cierto es que nunca estuvo tan aislada Argentina al respecto en la región como lo está ahora. Así que quizás en términos de que cada país, cada líder regional, cada líder de cada país piensa en términos, en términos de política internacional muy parecido a Lula. Estamos hablando de los otros miembros del bloque Mercosur. Eso quizás pueda ayudar a que Argentina se termine plegando a una estrategia regional, pensando también en que son políticas muchas veces son políticas de estados que trascienden los liderazgos y las presidencias, ¿no? Efectivamente, en función de eso, Fla, ¿cuál es la posición de Gustavo Petro en función de un poco del Mercosur y esta línea nueva presidencia de Lula da Silva? Sí, efectivamente, o sea, si bien Colombia no es parte del Mercosur, en esta semana se celebró en España la conferencia sobre financiación para el desarrollo y Gustavo Petro dijo algo que quería hilarlo un poco con esto que está diciendo Lean de lo que dijo Lula, porque habló del sur global y dijo, le estaba hablando a Macron, al presidente francés, no le estaba hablando otra cosa, pero habló del sur global, que fue como una revelación para Europa, que no había escuchado nunca ese concepto, y dijo que es muy importante hablar de tú a tú y que Centroamérica y el Caribe no separan a un norte superior de un sur inferior. Entonces me parece muy importante esto que dice Lean, que incluso dentro, fuera del Mercosur, etcétera, hay muchos presidentes en América Latina, o por lo menos los presidentes de corte progresista, que están hablando esto, ¿no? De poner al sur global en el centro y que la mirada deje de estar en determinados países y de, bueno, justamente poder hacer estos acuerdos. Buen intercambio ese, el de Macron con Gustavo Petro, divertido. Después Petro dijo, es mi amigo, está todo bien, solo estábamos discutiendo de política, muchachos. Interesante para ver también esa discusión. Así que de esta forma cerramos capítulo Mercosur y seguimos con Radio La Pizarra.